Vamos a leer un texto que es de sobras conocido, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, que aunque como muchos de los textos conocidos que estamos leyendo últimamente, no sé de quién es, pero vamos a intentar extraer el máximo de enseñanza, que Dios tenga algo que decirnos de ese texto. Bien, este texto es el párrafo que trata de las bodas de Caná. De Caná, no de Canaán, ¿no? Que alguien andó buscando por ahí dónde estaban las bodas. Caná era un lugar que posiblemente estaba a unos 6 kilómetros, 7 kilómetros de Nazaret, que es donde habitualmente residía Jesús con su familia. Y de hecho en el contexto vemos cómo Jesús, saliendo de Nazaret, empieza ya a reclutar sus primeros discípulos. ¿Os habéis propuesto hoy interrumpirme? Que me despisto con nada, mujer. Y ahí estaba Jesús, ¿no? En ese contexto. No había iniciado su ministerio todavía. Estaba recientito empezando ya a reclutar a algunos de sus discípulos. Se encontraban en esa zona alrededor de Nazaret y deciden ir para Caná de Galilea. Caná de Galilea, de hecho habían dos, uno que estaba a 12 kilómetros y uno que estaba a 7 kilómetros. Posiblemente se entiende que al que se dirigían era el que estaba más cerquita, porque incluso hay un historiador que se llama Jerónimo que decían que desde Nazaret se podía ver Caná de Galilea. Y lo especifica así porque el otro Canaán limitaba con la tierra de los samaritanos, y ya sabéis que judíos y samaritanos no se llevaban muy bien, por lo tanto es bastante improbable que se dirigieran al otro Canaán. Estaba bien cerquita, por eso iban andando y tan felices. Pero antes de empezar vamos a buscar la cita, que está en Juan capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Aquí nos encontramos una situación bien especial. El Evangelio de Juan se escribe, posiblemente, no es el último, pero sí es el penúltimo libro de la Biblia que se escribe. El último es Apocalipsis, que se escribió alrededor del año 94 después de Cristo. Ya es su discípulo, el discípulo amado, que le llamaban Juan, era el más jovencito de todos, y por eso es que también, aparte de longevo, se tomó más tiempo para resumir todo lo que él consideró que fueron las vivencias de Jesús. De hecho, de los 4 evangelios que hay, están Mateo, Marcos y Lucas, y Juan. Y Juan es el único que es diferente, que narra otros asuntos que no narra los otros 3 evangelios, y por eso es muy interesante. Aparte que Juan le da un sentido escatológico. Empieza narrando esta historia de las bodas de Caná, cosa que los otros evangelistas no narran esa historia. Y es muy curioso, porque nos encontramos que Jesús inicia su ministerio con una boda y la reprensión de los mercaderes en el templo. O sea, la reprendiendo a los que estaban haciendo negocio en el templo. Y luego en Apocalipsis nos narra que Cristo volverá purificando a la iglesia y con las bodas del Cordero. Así que Juan lo que utiliza este relato es para hacer como una abertura y un cierre escatológico de lo que estaba por suceder, aparte de algunas otras indicaciones que ahora vamos a ir viendo a medida que vayamos leyendo, que tienen mucho sentido, de que hace un principio y un final entre el mundo judío, las costumbres judías, la tradición judía y lo que venía ahora, que es el nuevo pacto de la gracia. Vamos a irlo viendo poquito a poco. Así que nos encontramos en esta situación, ¿no? Y podemos leer en el primer versículo que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, o sea, la madre de Jesús ya estaba allí, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, aunque llegaron después, como hemos leído. Si estás esperando un milagro,
vamos a ver, todos recordáis cuál es el milagro que ocurre aquí en las bodas de Canaán. ¿Quién lo recuerda? Se convierte el agua en vino. Vale, me ha asustado por un momento. Eso es lo que más sale en las películas. Digo, al menos alguna película habremos visto. Estamos esperando un milagro. Ese era un momento en que sucede una serie de cosas después que se espera un milagro. Pero hay un punto de inflexión donde sucede algo que es el requisito indispensable para que esperemos ese milagro. A ver si somos capaces de descubrirlo entre todos. Voy a seguir leyendo. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, versículo 2. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora explicaremos eso. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Está haciendo la proporción de medidas. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que había sacado el agua, de dónde había sacado el agua, llamó al esposo, es decir, al novio, y le dijo, oye, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces luego el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y concluye Juan este párrafo diciendo, este fue el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bien, vamos a irlo desentrañando un poquito a poco. Fijáis que hay un momento que hay una necesidad. La madre de Jesús dice, no tenemos vino. Es algo como una alarma, ¿no? Imaginaos esa madre histérica que llega, ¡no tenemos vino! Este es el sentido en el que lo está narrando. Pasa que a veces leemos las escrituras con un tono tan solemne que le quitamos el sentido narrativo que tiene en realidad. Cuando dice esto de no tenemos vino, está realmente alarmada. Jesús, no tenemos vino, ¿qué hacemos? Entonces Jesús le dice, piano. ¿Queremos un milagro? Debemos de hacer todo lo que Jesús dice que hagamos. Lo que Jesús dice que hagamos, hazlo. Y entonces podremos esperar un milagro. Un milagro, aunque no estemos en el lugar apropiado, como hemos leído. Estaban en una boda, no estaban en una iglesia, no estaban en un congreso, no había una reunión de ven y recibe tu milagro, no era nada de eso. Estaban en una boda, no había nada más mundano que eso. Había alcohol, fiesta, música, poco sueño, etcétera, etcétera. Y en ese momento es que sucede uno de los más grandes milagros que aparecen en la Biblia. Y ahí estaban Jesús que aparentemente cayó ahí en paracaídas. También lo invitaron a él y a sus discípulos, que es probable que por eso se acabara el vino también, porque vino con unos poquitos amigos. Yo me imagino a Jesús que dijo, ¿puedo traer unos amigos? Y ahí se trajo a unos poquitos de discípulos. Recordad que las bodas judías aproximadamente duraban una semana y podían durar hasta 2 semanas. Depende del dinero que tuvieran los organizadores de la boda, que normalmente eran los familiares del novio, no como popularmente se cree que son los familiares de la novia los que organizaban la boda, los familiares del novio. Si eran de poquito dinero, pues por eso se suponía que las bodas eran un poquito más cortas. Hay un detalle muy curioso aquí, y al tercer día, porque era al tercer día que comenzaban las bodas. El tercer día para el calendario judío, ¿qué día era? El martes. El domingo es el primer día, lunes el segundo día, martes el tercer día. Y ahí aterriza Jesús y sus discípulos. Y curiosamente la madre ya estaba allí, lo cual indica que es posible que la madre o fuera familiar cercana del novio, que es bastante probable, o que fuera alguien de las que ayudaban con la organización, que por eso se percata de que no hay vino y es la que da la señal de alarma. Y ahora vamos a ver qué importancia tenía el vino en ese momento. El cuarto día normalmente es cuando se celebraba las bodas.
¿Por qué? Porque el cuarto día, miércoles, es que se casaban las vírgenes. Si la que se casaba era viuda, se casaban en jueves. Por eso es muy importante cuando en la Biblia te dice qué día de la semana era. Que para nosotros igual no dice nada, y qué día más raro, ¿no? Pero para su contexto, para el que lee las escrituras, conociendo el contexto cultural, histórico de lo que estaba sucediendo, sabe que quien se casaba era virgen. Por lo tanto, era una pareja joven. Hay estudiosos que creen que posiblemente el novio era sobrino de María, la madre de Jesús. Así que lo que Jesús te diga, hazlo, si estás esperando un milagro. Así que no estés en el lugar apropiado. No esperes a que todo esté en orden. No esperes a que tu vida esté perfecta para esperar un milagro. No esperes a que llegue el domingo para la iglesia. No esperes a ese congreso de mujeres. No esperemos a que los planetas se alineen para recibir ese milagro que esperamos. Los milagros en el Señor, si hacemos lo que Él dice, van a venir cuando Él quiera. Así que aunque no estés en el lugar apropiado, espera tu milagro. 2. Espera tu milagro a pesar de que tengas muchos problemas. El versículo decía, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Cuál es la gravedad de esto? ¿Qué le importaba? ¿Verdad? Es que había una tradición judía muy arraigada y además muy importante, que si en la boda podía faltar el pollo, podía faltar el pan, podía faltar cualquier cosa, pero si faltaba el vino, los invitados, sobre todo los invitados más importantes, se podían querellar con el novio y exigirles que le devolvieran todos los gastos que les había ocasionado esa boda, el viaje, el regalo, etc. Fijaos si era importante. Aparte que en una boda que faltaba el vino, y más a mitad de la boda, era la comidilla. O sea, iban a ser el hazmerreír de toda la zona y de toda la familia, ¿no? Uy, ¿te acuerdas de la boda de fulanito? Faltó el vino. ¡Qué vergüenza! Es tremendo. Por eso la alarma de la madre. Y por eso se sabe y se relaciona que posiblemente la madre fuera familiar del novio, que le preocupaba la reputación del novio. Y esa alarma de no tienen vino. Así que aunque el problema te parezca muy grande, si estás esperando un milagro, haz lo que Jesús te dice. Por más grande que sea el problema. Muchas veces, cuando en la vida nos sobrevienen problemas más allá de lo que nosotros podemos solucionar, lo primero que hacemos es bloquearnos. Y nos bloqueamos. A veces porque la incertidumbre nos paraliza, o a veces el propio miedo, ¿no? De no saber qué hacer nos paraliza. Y eso es terrible, porque nos impide ver la amplitud de posibilidades. Y fijaos que en este momento parece que a la madre de Jesús como que se bloqueó, ¿no? No tienen vino. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha faltado el vino en nuestra vida en el sentido figurativo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, digo, de esta no hay salida? ¿Qué problemón grande me ha caído? Si estamos esperando un milagro en el Señor, no hay problema grande. No temas a los problemas. Espera el milagro, aún así que te sientas impaciente. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Parece así hasta una palabra fea, ¿no? Para decirle a una madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Todo hay que decir que era bastante común esa palabra, sobre todo para un hombre de 30 años, posiblemente que tenía aquí ya. Jesús tardó en independizarse, también os digo, ¿no? Es como si Jesús hubiera vivido hoy en día aquí, ¿no? Que tarda un poquito en irse de casa. Jesús se fue de casa a los 30 años. Cuando un varón adulto, soltero, se independizaba tarde, o sea, después de que se independizaba y cumplía la mayoría de edad más que suficiente para que ya debería de estar casado, el trato con la madre cambiaba. Desde el momento que se iba de casa. Ya era como más respetuoso. Os podíais preguntar, ¿por qué Jesús se va tan tarde de casa? ¿Quién dice que estaba en la boda? Estaba María, ya estaba allí. ¿No para José, por algún lado? En ningún momento.
Y de hecho, cuando acabamos de leer este texto que hemos leído, y también se fue con ellos María, sus discípulos, etcétera, Jesús. José no aparece. Por lo cual se entiende que a estas alturas de la historia José ya había fallecido, porque se sabe, eso sí, que era bastante más mayor que María. Así que lo más probable que Jesús como tuvo más hermanos después, se tuviera que quedar como hombre de la casa para sostener la casa hasta que el hermano más pequeño ya fuera lo suficientemente grande para que cuidaran de la madre, que era viuda, que eso era algo muy importante para la tradición judía. Por lo tanto, Jesús sale del hogar aproximadamente a los 30 años, momento oportuno en el cual comienza su ministerio, ¿no? Por eso es que le habla de usted a la madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, ya le habla con otro tono. Pero lo más importante es lo que estaba queriendo decir con esta frase, que quería decir algo más parecido a: mujer, deja que yo lo arregle esto a mi manera, no a mi inoportunes. Cuando dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como decir, aún no ha llegado el momento de que yo empiece a hacer señales, de que yo empiece a iniciar mi ministerio. Un poco como que la madre lo incita, lo empuja, ¿no?, a que arranca ya. Porque la madre sí sabía. Ella había tenido un encuentro ya de bien jovencita cuando concibió a Jesús, que se le manifestaron 2 ángeles y la voz del Señor, etcétera. Ella sabía quién era Jesús, aunque él todavía no se había manifestado como el Mesías a la sociedad. Por eso es que ella le requiere a Jesús: ¿qué hacemos? No tenemos vino. Y Jesús le dice: espera, que todavía no es mi momento. Deja que yo lo haga a mi manera. Y Jesús no es que obedeciera al mandato de su madre, simplemente le dice: espera. Entonces comienza a hacerlo como él quiere. A veces nuestra impaciencia hacemos o queremos que Dios haga los milagros en nuestra vida o en nuestro entorno como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. ¿Estamos esperando un milagro? No nos dejemos llevar por la impaciencia. No es el momento de Jesús, o deja que Jesús lo haga a su manera. Vamos a dejarnos moldear, vamos a dejarnos llevar. Esperamos. Por eso es que las oraciones que nos muestran como ejemplo en el Nuevo Testamento siempre dicen según la voluntad de Dios. Y la impaciencia nos lleva siempre a darle órdenes a Dios. Quiero mi milagro y lo quiero ya, ¿no? Y aparte de ser eso una falta de respeto impresionante a Dios, es un signo claro de impaciencia. Porque si confiamos en que Dios tiene control de todas las cosas, vamos a esperar que Él obre su milagro cuando Él cree que es el mejor momento para nosotros, no cuando nosotros queremos que obre ese milagro. Y eso es así de impepinable. Dios es soberano y sabe cuál es el mejor momento. No hace falta que se lo digamos nosotros. Deja que yo lo haga a mi manera. Espera tu milagro, aunque no hayas caminado mucho con Él. Dice, su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que Él os dijere. Los que servían en la boda eran discípulos de Jesús, ni siquiera. Es más, aun si le hubiera dicho a los discípulos que hicieran todo lo que Él les dijera, los discípulos se habían unido a Él, a su causa, por el camino, unas horas antes o un día antes. Si leemos el capítulo 1 vamos a ver que Él está empezando ya a reclutar un día antes, no más. O sea, eran personas que recién empezaban a seguir a Jesús. Y en cuanto a los sirvientes, ni sabían que había que seguir a Jesús. Por lo tanto, aunque tú lleves poquito la fe, aunque creas que tu vida no es lo suficientemente santa o perfecta como para recibir un milagro del Señor, ten la confianza. Porque Dios va a hacer igual el milagro. Porque lo que importa es que nuestra confianza está depositada en Jesús como Señor y Salvador y como el hacedor de todas las cosas, el que tiene el control. Así que lleves poquito en el Señor o que lleves poquito cabalgando en una vida quizá más consagrada, no te preocupes. No es lo que le importa al Señor. Es: ¿me estás haciendo caso? Como dice la Madre de Jesús, haced todo lo que Él os diga. ¿Estamos haciendo todo lo que Él nos dice? Entonces estemos tranquilos, que el milagro vendrá en su momento. Espera su milagro, aunque no le hayas visto hacer milagros en tu vida, ni a ti ni a tu alrededor. Dícese la palabra: y estaban allí 6 tinajas
de piedra. Es curioso, ¿no? Porque podría haber dicho, habían allí unas tinajas, pero no, dice 6, y además eran de piedra, que estaban para agua, o sea, es decir, estaban vacías, eran para agua. ¿Conforme a qué? Al rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál es ese rito? ¿Os acordáis que hacen los discípulos y Jesús cuando entran a casa de Mateo y les lava los pies con agua? Ese agua era para eso, para bendecir a los que entraban en la casa, lavarse las manos antes de comer, que ellos se lavaban las manos antes de comer, antes de tocar cualquier alimento, y se lavaba los pies antes de entrar a una casa, porque era un rito de purificación de los judíos. No tiene nada que ver con el rito de purificación del templo, que eso es otra cosa. De hecho, no están en un templo, si no esas tinajas hubieran estado en un templo, estaban en una casa. Y como estaban en una casa, se entiende que ese rito era para, como agua bendita, por decirlo así, ¿no? Pero estaban vacías. Y aquí podemos ver lo radical de Jesús. Porque por un lado hay una cosa curiosa, que dice que hay 6 tinajas, mientras que para los judíos el número perfecto es 7, ¿no? Y Juan quiere especificar que habían 6 tinajas y no 4 ni 8, porque de alguna manera él está diciendo que esas tinajas que eran de los ritos de purificación hebreos ahora iban a servir para demostrar lo que fue el primer milagro de Jesús. Es decir, el vino viejo ya no vale, o sea, los ritos viejos ya no valen, y ahora viene el vino nuevo para cosas nuevas. Pero bueno, eso es otro aspecto que podríamos profundizar en otro día. Dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, es decir, unos 75-80 litros en cada tinaja. Habían 6, hacer los números, cuántos litros de agua cabían en esas tinajas. Así que esta cosa bien rara, podemos decir que fue el primer milagro que se registra, hasta donde tenemos conocimiento, de los que hizo Jesús. ¿Qué es lo que dice María que haga la gente? A los sirvientes. Todo lo que les diga. ¿Y qué les dijo? La cosa más rara del mundo. Habían 6 tinajas de piedra, que meter otra cosa que no fuera agua para el rito de la purificación era pecado abominable. Esa tinaja ya había que tirarla, y les dice que las llenen de agua hasta el borde. 6 tinajas. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque por un lado les dice que fuera hasta el borde, lo cual para mí indica que es que no cabiera nada. Imaginaos que las llenan, pero hasta el cuello, y aún caben pues 6 o 7 litros más de agua, y viene ahí un espabilado y echa el poquito vino que quedaba, y el agua aparentemente podía parecer vino, y entonces ahí alguien dice, no, es que no fue un milagro de verdad, porque lo que fueron rellenar el vino que había con agua hasta el borde, es decir, que no cabía nada más. Cosas extrañas, ¿no? Los sirvientes lo hicieron, no sabían qué iba a pasar. Llenan las 6 tinajas, hacen eso, ¿no? Y acto después sucede algo muy curioso, ¿no? Que se produce el milagro. Así que podemos esperar el milagro aun cuando no entendamos todo el proceso. Cuando Dios te dice que hagas algo, aunque no tenga sentido para ti, hazlo. Es como cuando Jesús le dice a Pedro que eche las redes por el otro lado de la barca, que remen mar adentro, ¿os acordáis? No tenía sentido. Y sin embargo, ellos lo hacen y hubo una pesca milagrosa. En este caso exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que esta gente nunca había visto hacer un milagro a Jesús, ni sabían que hacía milagros. Así que si en tu vida no has visto nunca que Dios haya hecho un milagro importante, o tú no has visto que se haya hecho ningún milagro alrededor tuyo, debes de saber que Jesús puede hacer ese milagro si Él quiere. Simplemente haz lo que Él te diga, por muy extraño que parezca. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Toda esta ceremonia no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. De hecho, yo creo que ellos no sabían qué era vino hasta que se lo llevan al maestresala y se lo dan a probar. El maestresala
No era como un sommelier de hoy en día, ¿no? De los que prueban el vino. El maestresala normalmente era el padrino de la boda, que era el que corría con toda la organización y de que todo estuviera bien. Por eso es que se espanta, ¿no?, al probar el vino, y se va al novio, que era el responsable del vino, ahora tiene sentido, y le dice: oye, tío, ¿cómo se te ocurre, ahora que la gente está borracha? Pues lo dice así, si quieres lo leemos. Dice: cuando el maestresala, es decir, el padrino, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí que lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando la gente, los invitados se refiere, ya han bebido mucho, y ese verbo, ya han bebido mucho, me encargué de buscarlo en el original para ver si lo que estaba leyendo era verdad, y significa exactamente eso. Cuando la gente ya está piripi, cuando la gente está ya que ve doble, va y sacas el bueno, que tiene el paladar acartonado. O sea, ¿para qué? Y hay dos lecturas. Le podía estar recriminando o le podía estar halagando. O sea, qué excelente novio eres tú, que has sacado el vino, el buen vino ahora, que incluso que la gente que no lo va a apreciar, tú lo sacas. Qué generosidad es la tuya, ¿no? Yo me quedo más con esa lectura, por la importancia que tenía el vino en las bodas, por la importancia de que no se acabara el vino. Y esto es una muestra del maravilloso regalo que Jesús le dio a los novios. Le dio de lo mejor, y que abundaba, 6 tinajas de entre 70 y 100 litros cada una. Pone unos 500 litros del mejor vino. Estamos viendo las bodas de Canaán, pero que es un poco una alegoría de las bodas del Cordero. La novia del Cordero es la Iglesia en su conjunto. ¿Qué nos está diciendo? Tranquilos, yo soy el que provee, yo soy el que da, y doy en abundancia, no os preocupéis. Haced todo lo que yo os digo, y no os va a faltar lo necesario. No os va a faltar lo necesario. En contra también de la nueva movida que hay hoy en día de la prosperidad, de que vamos a vivir como reyes, lo cual no es nada bíblico. Jesús te está diciendo: te voy a dar de sobras, pero te voy a dar lo necesario. Con eso cuenta que no te va a faltar. Y me encanta esta alegoría, ¿no? Como Juan comienza a narrar el ministerio de Jesús con una boda, ejemplizando, poniendo como ejemplo a la Iglesia y a él como el novio. Un novio responsable que no va a dejar que su Iglesia pase necesidad, que su Iglesia pase vergüenza, que esta relación que tenemos de noviazgo simbólicamente con el Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Nunca nadie nos va a tener que decir: en tu boda faltó el vino, en tu vida faltó esto, en tu vida faltó aquello, porque vamos a tener en abundancia, vamos a tener lo necesario. Y es maravilloso, ¿no?, ver cómo hay todos estos aspectos, ¿no?, que enlazados entre sí nos llevan a tener la confianza de que Dios está pendiente de cada una de nuestras necesidades, aunque no nos lo parezca. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, y Dios va a hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiere, pero quiere de nosotros que vivamos con toda la intensidad y la pasión con la que María pidió: no tenemos vino. Esa debe ser nuestra actitud de reverencia, de sumisión, y de, como niños, acercarnos al Padre reclamándole todas nuestras necesidades. Así que si estás esperando un milagro, hagamos lo que Él nos dice. Hagamos lo que Él nos dice. Y así que no estemos en el lugar apropiado, que tengamos muchos problemas, que nos sentamos impacientes porque nos pareciera urgente nuestra necesidad, aunque creamos que nuestra vida no está a la altura o llevemos poquito tiempo con Él, aunque nunca le hayamos visto hacer algo sobrenatural en nuestra vida, aunque no entendamos todo el proceso, pues no tenemos que entenderlo porque el milagro viene de Él, vamos a ver la manifestación de su gloria. Y dice que los discípulos vieron la manifestación de su gloria porque este fue el comienzo de las señales.
¿Y qué es una señal? Me encanta que Juan escogiera la palabra señal y no milagros. Pues podría haber dicho, ese fue el comienzo de sus milagros. Pero dice, no, es el comienzo de sus señales. Porque las señales señalan. Y el objetivo final de las señales de Jesús es que todas esas señales señalaban hacia Él. Así que si estas señales que suceden en nuestra vida, obra de Jesús, no señalan al propio Creador, no tienen sentido. Las señales señalan el camino de salvación. Si no, nos van a llevar por caminos erróneos. Señales que no señalan a Jesús, que no señalan a la vida eterna, que no señalan a la verdad, están señalando hacia otro lugar. Haced todo lo que Jesús os dijere. Me encanta. Pocas veces encontramos palabras de la Virgen María en las Escrituras. Y se le rizó a alguien los pelos. Ha dicho Virgen María. Era Virgen, lo dice la palabra. Pocas veces. Pero la primera vez que le oímos decir algo, dice algo tan poderoso, tan maravilloso, como la verdad más absoluta que hay. Haced todo lo que Él os dijere. Y eso nos debería de llevar a reflexionar cada vez que tenemos una necesidad, cada vez que la alarma se nos dispara dentro de nuestra cabeza y empieza a dar vuelta la lucecita y a sonar el silbato. El que sabe de incendios se puede imaginar la escena dentro de nuestra cabeza pitando todas las alarmas. Sepamos que Dios tiene el control. Hagamos todo lo que Él nos dice y no habrá problema. Claro, el problema viene cuando nosotros vivimos como nos da la gana, vivimos al margen de lo que Él nos dice, o le ponemos más cosas de lo que el Señor dice. Que eso también es otra. No, yo hago todo lo que Él dice, pero también esto, que suelen ser mandamientos de hombres y rituales de hombres. Y por eso nos hemos enreligiosizado. Vaya palabreja. Nos hemos vuelto religiosos. Porque estamos cargados de ritos, de manías, de acertijos, de abacadabras, como cristianos, y lo hemos espiritualizado todo, que no son más que supersticiones para esperar que Dios haga un milagro. Y la Biblia simplemente dice que si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, haz todo lo que Él te manda. Y punto. No hay más ritual que ese. Tan sencillo. Tan sencillo. Hemos estado viendo durante 4 semanas la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios para nuestras vidas y para la tierra y para toda la humanidad? Hagamos lo que Él nos dice, tan sencillo que es, y dejemos que los milagros en nuestra vida, incluso los más pequeños, los más indetectables, se manifiesten de forma natural sin tener que hacer una danza alrededor del fuego. Se van a manifestar porque nosotros hacemos nuestra parte, que es hacer todo lo que Él nos dice. Así de sencillos, hermanos. Y esto lo digo para que en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, como gente normal, gente sencilla, gente cristianos normales, los milagros se puedan ir sucediendo de una forma orgánica, normal. Y entonces la gente va a poder ver que en nuestra vida suceden cosas diferentes y van a ser señales que señalan el camino, la verdad y la vida, que es Jesús de Nazaret y no ninguna religión. Amén.